Segundo libro de Reyes, capítulos 10 al 12. ¿Dios es fiel? No os voy a hacer esperar a saber la respuesta, así que os la contesto ahora y la respuesta es que sí, Dios es fiel. ¿Y por qué? A pesar de que a lo largo de toda la Biblia se puede ver que Dios cumple con su palabra, independientemente de que el ser humano siga pecando contra él o rebelándose contra él, en los capítulos de hoy también se deja muy claro que Dios cumple cada cosa que hace. Independientemente de lo que los demás hagamos, Él cumple. Por lo tanto, antes de empezar, me gustaría leeros el significado de la palabra fiel. Y este es: que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Muy brevemente dicho, alguien que cumple su palabra. Por lo tanto, el primer capítulo de hoy, que es el capítulo 10, generalmente habla de Jehú y de todas las matanzas que hizo. Es decir, se le llegó hasta ir de las manos. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado unas cosas, pero pues se le fue. Literalmente se le fue. Entonces, ¿qué pasó? Que Jehú llevó a cabo la voluntad de Dios, pero ejecutó a más personas de las que lo debía hacer. También llevó a cabo su voluntad, pero en vez de hacerlo con el objetivo de lo hago por la gloria de Dios, lo hago por gloria personal y por orgullo. Es decir, que un poco egocéntrico por su parte. Y por último, él llevó la voluntad de Dios a cabo, pero parcialmente. De modo que en cuanto a lo que Dios dijo en su día sobre los descendientes de la casa de Ahab se cumplió, en el versículo 10 indica: Yahvé ha hecho lo que anunció por boca de Elías. Entonces aquí vemos que Dios cumple, y lo último que indica en este capítulo, en el capítulo 10, es que Dios le dijo a Jehú que había actuado bien, que sí que había hecho lo que le gustaba, hablaba en general, no me refiero de las matanzas, y que por haber cumplido su voluntad, que su descendencia duraría hasta la 4ª generación en el trono. ¿Y qué pasó después de esto? Que Jehú decidió no seguir el sendero de enseñanza de Yahvé, de Dios. Aquí cada uno somos libres de elegir si seguir o no a Dios. Él eligió que no al final. Y bueno, pues finalmente se termina aquí la historia de Jehú. Y ahora viene la historia de Atalía en el capítulo 11, que Atalía es la esposa del rey Jorán. Y cuando asesinaron a Ocosías, que es su hijo, ella se encargó de ejecutar a todos sus nietos para tener el poder. No lo entiendo. Imaginaos qué mente puede hacer eso. Pero bueno, lo que hace el poder. Entonces se le fue la cabeza y acabó ella reinando. Pero lo que no sabía es que gracias a Joseba, que era la hermana de Ocosías, ella se encargó de salvar al único hijo que pudo, que era un niño, por lo que he leído, que acababa de nacer o muy pequeñito, porque lo escondió con su nodriza. Por lo tanto, no sé yo cuántos años tendría más o menos, pero recién nacido básicamente. Así que los escondió durante 6 años y cuando fue a hacer el 7º año, supieron todos cómo hacer para que se le pudiese ungir rey, porque realmente le tocaba ser a él rey, que se llamaba Joás. Así que finalmente, cuando Atalía se enteró, obviamente murió de rabia porque no se lo esperaba, y finalmente ella fue asesinada, pero fuera del templo de Yahvé. Así que al final nos dice el versículo 20 que todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila.
en cuanto a Atalía había muerto a espada en el Palacio Real, que es lo que acabo de decir. ¿Por qué la ciudad quedó tranquila? Porque a saber esta mujer cómo reinó esos años allí, ya que, pues, hombre, no creo que una mujer que se cargue a todos sus nietos tenga un buen reinado, porque ya ese simple hecho dice mucho de ella. Así que todo bien, Dios cumplió su palabra, aunque aquí no lo indica directamente, se puede ver cómo Dios sigue manteniendo a la descendencia del rey David. Y ya no por ello, sino por ser descendencia de David, por ese amor que Dios tenía a David y la fidelidad que David le había tenido a Dios. Así que qué importante también es serle fiel a Dios, porque Dios no te pide que tú le seas fiel, sino Él te da esa fidelidad porque Él es así, Él es fiel, y tú ya decides si dársela o no a cambio. David sí que se la dio y, en cambio, como hemos visto en el anterior capítulo, Jehú al final decidió no dársela. Cada uno es libre de elegir. Así que, bueno, contado esto, terminamos con el capítulo 12, que es el reinado de Joás en Judá. Cabe decir que Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Entonces, no sé cómo le vendría el reinado, pero yo creo que bastante grande. Entonces, algo que indica en el versículo 3 es que Joás hizo lo que agrada a Yahvé, como el sacerdote Joiada le había instruido. Y aquí, cuando leí este versículo, vi la importancia de los primeros años de tu vida, sobre todo cuando eres pequeño, el que te instruyan bien. ¿Por qué? Porque gracias a eso, luego te vas a saber defender muchísimo mejor y vas a saber cómo actuar en cada circunstancia de la vida. Entonces, aquí en este reinado de Joás, lo que él intentó es que con el dinero que se aportase, él reconstruía el templo de Yahvé. Por lo tanto, esto lo indica en los versículos 5 y 6, que se habla del dinero para las reparaciones del templo y que todo este dinero que recogían, ya sea por los impuestos de propiedad, que estos impuestos los tenían que pagar las personas que tenían más de 20 años y se pagaba anualmente, se podía coger de ahí, o de las ofrendas que cada uno depositaba voluntariamente. Por lo tanto, con todo este dinero, lo que hacían era destinarlo al pago de los carpinteros y los constructores. Y algo que me gustó mucho de leer esta parte es que los trabajadores actuaban con honestidad, es decir, no se llevaba ninguna cuenta porque confiaban en ellos y encima ellos eran humildes. Ellos, si les pagabas esto, sabían que tenían que hacer ese trabajo con ese dinero. Así que me gustó mucho porque cada vez se desconfía más de las personas, porque pues muchas personas hacen mal uso del dinero que se les da, y justamente en estos tiempos allí se actuaba con honestidad. No digo que en todos, pero justo en este caso confiaban completamente en esos trabajadores para la reparación del templo. Y en el versículo 18 ya se empieza a ver cómo finalmente Joás dejó de confiar en Dios hace tiempo y dejó de ir por sus caminos. Es decir, él durante sus primeros años, y no sé hasta cuándo, porque aquí no indica muy bien los tiempos, te cuenta la historia y en algunas ocasiones te cuenta los tiempos y en otras no. Así que lo que he llegado a suponer, claro, esto son cosas mías, es que él a los principios de su vida sí que seguía a Dios y le era fiel gracias a la instrucción que le dieron desde pequeño, y más tarde, pues ya sea por el miedo, por la presión, por el reinado, por el motivo que sea, empezó a desconfiar, a tener miedo y dejó de lado a Dios. Finalmente, pues por desgracia, el rey Joás tiene un mal final, que es que conspiraron contra él en Bet Miló y fue asesinado.
Y eso ha sido todo por hoy, esos 3 capítulos. Al final, el confiar en Dios muchas veces no es fácil, porque, es que, ¿cómo le explicas a alguien de confiar en alguien o algo que no pueden ver? Es una cosa muy difícil que primero tienes que tener muchísima fe, o por lo menos un poco de fe, para confiar en Dios. Pero a lo largo de la Biblia se ve cómo, a pesar de todo, a pesar de la confianza, del grado de confianza, de que sí confían, de si no, que Dios cumple. Independientemente de quién seas, Dios cumple. Si Dios te dice una cosa, la va a cumplir. Entonces, que nadie te haga desconfiar, porque si Dios te lo ha prometido, es que va a pasar. Tarde o temprano, pero pasará. Y se va demostrando, conforme voy avanzando en la Biblia, se demuestra en todos, y si no casi todos los capítulos, de que Dios es fiel. Espero que paséis muy buen día, que hayáis aprendido aunque sea un poquito, y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.